hermanos, se titula Actitudes humanas, actitudes o comportamientos humanos que nos impiden vivir en libertad, vivir en paz y vivir en victoria espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, hermanos, todas estas bendiciones nos fueron dadas gratuitamente a través de Jesús. Recuerda San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerda también Jesús en el libro de San Juan, donde dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, que no la doy como el mundo la da. Y recuerda, hermano, también cuando dice el apóstol Pablo que en Cristo somos más que vencedores. También Romanos capítulo 8, del versículo 33 en adelante. Son tres cosas importantes, hermanos, que nosotros como cristianos las perdemos cuando permitimos que la naturaleza humana, lo carnal, tome control de lo espiritual. Tenemos dos naturalezas, una humana y una espiritual. Jesús tenía tres: humano, espiritual y divino. Nosotros heredamos de Jesús el ADN espiritual de Jesús. Somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, traemos el ADN, la identidad espiritual de Jesús, no la divina, no somos dioses. Jesús trajo el ADN de su Padre, nuestro Padre Celestial, por eso era Dios también. El punto es, hermano, cuando nosotros nos olvidamos que tenemos que estar bajo la guianza del Espíritu Santo y empezamos a darle importancia, a darle más interés, a poner más empeños en las cosas terrenales, poquito a poco nos vamos alejando de Dios. Poco a poco, cuando menos pensamos, nuestro corazón ya no se deleita en darle la gloria a Jesús. Cuando menos pensamos, nuestro corazón ya no está enfocado en querernos parecer o querer modelar a Jesús en nuestras vidas. Porque el hombre viejo, el hombre natural, el que debió de ser sepultado por medio del bautismo, según Romanos capítulo 6, como que lo hemos resucitado otra vez. Como que no nos hemos dado cuenta que somos nueva criatura. Como que todavía no nos damos cuenta que somos pueblo de Dios. Como que a veces se nos olvida que tenemos que andar en santidad, así como Cristo anduvo en santidad y nos enseñó esa palabra a nosotros. La iglesia que estaba en Colosa era una iglesia que tenía ese grave problema. Era una iglesia muy bendecida por Dios, pero tenían ese gran problema. Ellos aceptaron a Jesús, ellos creyeron en Jesús, ellos recibieron el mensaje del Evangelio a través del apóstol Pablo, pero sin embargo con el tiempo ellos, teniendo a Jesús, vivían como que si Jesús no estaba en ellos, como que si ellos no eran hijos de Dios. Usted no ha visto por casualidad personas, hermanos, que no son cristianos y actúan como si fueran cristianos. ¿O ha visto usted cristianos que actúan como que si no fueran cristianos? De eso es lo que estamos hablando. Dice Jesús que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Si usted es un árbol bueno, usted tiene que dar frutos buenos. Si usted es un hijo de Dios, tiene que dar frutos conforme al ejemplo, a la vida, a las obras y la enseñanza que Cristo Jesús nos dio. Amén. Porque estamos injertados en Él. Somos partícipes de la naturaleza espiritual de Jesús. Todas las virtudes que Jesús posee, Él como Señor, como el Cristo, como el Salvador, todas esas virtudes tienen que manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Pero muchas veces no las mostramos. Porque hemos permitido que el hombre viejo que sepultamos en el día del bautismo, lo hemos sacado y ahora Él controla nuestras vidas. Miren lo que dice Pablo en Colosenses. Capítulo 3, le damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. El versículo 5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal? ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que tiene que ver con este mundo. Todo lo que tiene que ver con los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanidad de este mundo, el pecado. Todo eso es terrenal. Ahora, ¿cómo podemos hacer morir eso? Es muy simple. No preste sus cuerpos, sus miembros, sus ojos, sus labios, sus oídos, sus manos, sus pies, su tiempo. No lo preste para hacer cosas malas. Use todo su cuerpo para decirle no al pecado y decirle sí a las cosas que agradan a Dios.
Porque siempre van a haber dos opciones en tu vida. Siempre. Una de las opciones es el camino angosto, estrecho, que lleva a la salvación. Y el otro es el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y estamos en medio nosotros. ¿Qué decisiones tomamos? Cuando usted toma la decisión de satisfacer los deseos de la carne, cuando un cristiano empieza a suplir los deseos o intenciones de la carne, es porque está reviviendo al hombre viejo. O quizás ya está viviendo con el hombre viejo. Pero cuando una persona ha muerto al hombre viejo, mira la tentación, mira el ofrecimiento que el mundo da, que el pecado da, la diversión que el pecado ofrece, y por otro lado mira a Jesús, y mejor decide imitar a Jesús que participar de las obras infructuosas de la carne. ¿Qué le quiero decir? El que usted haga morir al hombre viejo, lo terrenal en usted, es una decisión que usted tiene que tomar. Nadie la puede tomar por usted. Yo estaba enseñando el otro día, le decía a los hermanos esto: mira, Satanás tiene autoridad permisiva para tentarte. Tiene autoridad permisiva para ponerte tropiezo. Tiene autoridad permisiva para levantarte calumnias. Tiene autoridad permisiva para difamarte. Tiene autoridad permisiva para poner tropiezos en tu vida. Pero algo que él no tiene es autoridad sobre tu voluntad. Tú decides lo que vas a hacer. Porque la voluntad es tuya. Se lo expliqué también la otra vez. Nuestro Padre Celestial es dueño de todo lo que usted ve, incluso de lo que no ve. Amén. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Pero hay algo en tu vida, hermanos, que humanamente no le pertenece a Dios, y Dios quiere que se la entreguemos, y se llama la voluntad. Si usted le entrega la voluntad a Dios, le entrega toda su vida, porque en la voluntad está el todo de su ser. Y esa voluntad es la que tenemos que poner en práctica cada día para hacer morir lo terrenal en nosotros. Mire, sigamos leyendo para que vean la lista de lo terrenal. Número 1, fornicación. Número 2, impureza. Todo eso es terrenal, tiene que morir todo eso, ¿ok? Y es voluntario, tiene que hacerlo usted, ¿ok? Impureza, pasiones desordenadas, perdón, sí. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Una persona avaro es una persona que no se conforma con lo que tiene o con lo que Dios le ha dado. Siempre quiere tener más. Es una persona ciega espiritualmente, porque solamente ve lo que su corazón anhela, desea o ambiciona, y no ve las tantas bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Si usted agarra un papel y una ahorita y empieza a anotar todas las bendiciones que Dios le ha dado a usted, usted va a llenar un cuaderno al revés y al derecho de tantas bendiciones. Y le aseguro que no va a llenar ni la mitad de una hoja de todo lo que usted necesita. Porque una persona avara nunca mira las bendiciones de Dios. Es un ciego espiritual. Una persona avara es tan codiciosa que no ve tantas las bendiciones que Dios tiene, sino que solamente ve lo que le hace falta. Y es cuando empieza a quejarse, a murmurarse y empieza a codiciar lo que otra persona tiene. Eso es avaro. Un avaro nunca se va a saciar. Un avaro es esclavo de sí mismo. Pablo dice en Tesalonicenses: dad gracias a Dios ¿en qué? En todo. No dice por todo, en todo. Porque esta es la voluntad del Padre para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú sabes, lo que tú puedes hacer, te lo ha concedido Cristo el Señor. En eso, dale gracias a Dios. Cuando nosotros, mire, dejamos de ver las bendiciones de Dios, solamente vemos lo que nos hace falta. Esa es una evidencia de una persona que es avaro. No está consciente de las bendiciones de Dios, solamente está buscando, pero de una manera obstinada, desesperada, querer alcanzar algo porque lo quiero. Y eso es esclavitud, eso es una idolatría. Pero mire lo que sigue más adelante para que usted vea el problema que es. El 6,
cosas por las cuales, eso dice la Biblia, hermanos, eso dice la palabra de Dios. Entonces, usted debe de entender de que los comportamientos que habla Pablo en el capítulo 5 provoca esto. Provoca esto. Si usted no quiere estar metido en ese revolú, bajo la ira de Dios, apártese. Haga morir lo terrenal en usted. Porque si no lo hace, el pecado lo va a alcanzar. Y cuando lo alcance, muchacho, olvídate. Corre que te alcanzó. Sigamos pues. Por lo cual la ira de Dios viene sobre ¿quién? Nota que le llama hijos. Pero ¿por qué le llama desobediente? Porque no viven bajo la alianza del Espíritu, sino bajo la alianza de la carne. Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando una persona se deja guiar por la carne, hermano, aunque sea hijo, está en desobediencia, está en idolatría, está en avaricia y está expuesto que tarde que temprano le va a caer el chicote de arriba. Le cae porque le cae, la Biblia lo dice. No es un invento que está aquí, dice lo que dice la palabra de Dios. Que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes? Las personas que no deciden pegarle un balazo a los deseos de la carne. Métale un balazo, hermano, una puñalada, un machetazo, algo, pero mátese, hombre, viejo ya, hombre. Que no lo gobierne, hermano, porque eso trae problemas. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Ese es el punto. Si ya nos sacó Dios de las tinieblas, ¿por qué regresamos allá? Si ya venimos marcados de los problemas y de los tropiezos y de los golpes que nos pegaba el pecado, ¿por qué otra vez buscarlo? Yo he dicho esto, hermano, cuando una persona peca consciente y voluntariamente, no se ama a sí mismo. No se ama. Ya no digamos a la gente que está a su alrededor. Porque si yo sé que la paga del pecado es muerte, si yo sé que las consecuencias del pecado me separan de Dios, me separan de las promesas de Dios, me separan de la presencia de Dios, me separan, hermanos, de ser más que vencedor, porque lo practico. Ahora, una cosa es que usted peque porque es imperfecto, porque usted peca, yo peco. Dice el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Solamente el que tiene la verdad, que es Cristo, reconoce que ha pecado. ¿Entendió? Cuando una persona no admite que ha pecado, cuando una persona justifica un pecado, cuando una persona respalda un pecado o encubre un pecado, es porque Cristo no está controlando su vida. Cuando Cristo, la verdad, controla tu vida, te hace ver tu condición espiritual y te hace sentir, tú pecaste, necesitas arrepentirte. Entonces cuando él, yo no sé qué ha pasado, yo tengo mi conciencia limpia, yo no sé, hermano, eso es infantil delante de Dios. Si Dios dice que usted pecó, usted pecó. Ahora, el punto ¿dónde está? Que tú peques porque eres imperfecto o que peques porque te deleites pecando. Ese es el problema. Cuando uno peca consciente y voluntariamente es porque ya no tiene en consideración lo que Cristo opina o quiere de nosotros. Porque Cristo quiere que tú y yo seamos santos porque Él es santo. Sea santo en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que quiere Jesucristo. Entonces, si yo no pongo atención, si a mí no me interesa lo que Jesús quiere de mí, yo voy a pecar consciente y voluntariamente. Y eso es lo que provoca la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sigamos leyendo, el versículo que sigue, es el 8, ¿verdad? El 8, ¿verdad? 7. 8. Pero ahora dejad también otra lista. Dejad también vosotros todas estas cosas. 1. Ira. 2. Enojo. 3. Malicia. 4. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Pongámoslo en una balanza. Yo siempre he creído que la Biblia es el espejo espiritual de nosotros.
Muchas veces pensamos que estamos bien, pero cuando nos ponen el espejo así nos damos cuenta cuántas faltas tenemos en nuestras vidas. Pongámoslos en una balanza. Pongamos todas estas cosas en un lado: ira, enojo, maledicencia, palabra deshonesta, avaricia, toda esa vaina que estamos hablando ahí. Y por otro lado pongamos a cada hijo de Dios uno por uno. ¿Quiénes de ellos, cuántos creyentes, qué porcentaje de cristianos hoy en día están participando de esto y cuántos cristianos están voluntariamente alejados de esto? Créeme que le voy a decir, y esto es lo que le voy a decir, pero es más el pueblo de Dios que está participando de esto que el pueblo de Dios que se está alejando de esto. Es mucho más. Por eso Jesús dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque no todo el mundo entiende a Dios. Nos acercamos a Dios porque lo necesitamos. Nos acercamos a Dios porque nos conviene. Nos acercamos a Dios porque todo es bendición, porque nos perdona, porque nos ama, porque nos da todo. Pero muy pocas veces nos acercamos a Dios porque estamos agradecidos con Él y queremos hacer lo que Él nos manda hacer. El problema, ¿dónde está? Que cuando usted y yo entendemos a Dios en su voluntad y propósito, y vivimos en esa voluntad, en ese propósito de Dios, ¿sabe usted quiénes son los beneficiados? Nosotros. Dios no se beneficia que usted sea fiel. No, el beneficiado somos nosotros. Si usted le falla a Dios, ¿a quién le viene la ira? ¿A Dios o a usted? A nosotros. Si usted le es fiel a Dios, ¿a quién le viene la bendición? A usted, no a Dios. Entonces, por eso yo siempre digo algo: si un cristiano no aprende a disparar en defensa propia, en otras palabras, si un cristiano no enfrenta al enemigo, las tentaciones, los obstáculos de la vida que cada día vivimos, si no está dispuesto a conservarse en santidad y pureza delante de Dios, ya no hay más que hacer. No hay más que hacer, porque Dios nunca nos va a poner un cuchillo para que le obedezcamos. Dios nunca te va a poner una pistola para que tú le obedezcas. Dios quiere que así como consciente y voluntariamente pecábamos, ahora consciente y voluntariamente hagamos su voluntad. Y de eso va a depender que tú y yo seamos más que vencedores, seamos un pueblo libre, seamos un pueblo en victoria y seamos un pueblo con paz en nuestros corazones. Versículo 9. No se ponga romántico, dele gloria a Jesús. No mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La santificación y la regeneración es un proceso gradual. Entre más rinda tu vida a Jesucristo, entre más rinda tu vida a la guianza del Espíritu Santo, más te vas a parecer a Jesús. Y el plan de Dios, ¿cuál es? Romanos capítulo 8, versículo 29. De que todos nosotros seamos la imagen de su Hijo Jesús y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que la palabra cristiano significa seguidor e imitador de Jesús. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted va a caminar como hijo de Dios, usted va a hablar como hijo de Dios, usted va a decidir como hijo de Dios, usted se va hasta a vestir como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque el cambio espiritual que Dios hace en nuestras vidas se refleja tanto socialmente como moralmente. Si no hay cambio en el corazón, lo exterior nunca va a cambiar. Hay personas que experimentan lo que son los cambios sociales o los cambios morales, pero siguen el mismo problema de pecado delante de Dios. Dejan de fumar cigarro y ahora beben cerveza. Dejan de beber cerveza y ahora fuman marihuana. O sea, salen de un hoyo y se meten a otro. Cuando uno viene a Jesús, Él te saca del lodo cenagoso, pone tus pies sobre roca y en las alturas te hace andar. Esa roca es Cristo Jesús.
No volvemos más a nuestra vida pasada porque hemos sido llamados, hemos sido libertados por la sangre de Jesús para vivir en libertad obedeciendo solamente a Cristo. Pero cuando la libertad no está activa en nosotros, oh hermanos, damos muy mal testimonio. ¿Por qué? Porque con una cosa, con la boca decimos que somos cristianos, pero con nuestros hechos demostramos lo contrario. Que no se acabe el gozo. Santiago capítulo 4, vámonos. Primer problema, primera actitud o primer comportamiento humano que nos aleja de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. El primer problema que tenemos es que siempre que nos proyectamos como seres humanos, muy pocas veces consultamos a Dios. Muy pocas veces tomamos en cuenta a Dios. Si tú involucras a Dios en tu vida diaria, Dios va a hacer prosperar tus caminos. ¿Sabes dónde está el problema? Te lo voy a decir. Buscamos la dirección de Dios. Señor, es tu voluntad que yo haga esto, es tu voluntad que yo haga lo otro. Y Dios se queda en silencio. Señor, ¿por qué no me contestas? Y Él se queda en silencio. Señor, por favor, respóndeme. Y Él se queda en silencio. En la tercera vez, sabes, si no te conviene que vaya, quédate. Y como muchas veces no queremos escuchar de Dios, que no tomemos esa decisión, la tomamos sin consultar a Dios. ¿Sí? Entonces, una vez que tomamos la decisión, Padre, por favor, ayúdame, sácame de este problema que estoy. Pero no consultamos a Dios y vamos a tomar esa decisión. Porque si lo hubiéramos consultado, quizás Él te hubiera dicho, no tomes la decisión. Y como no queríamos que Dios nos dijera que no tomáramos esa decisión, entonces no lo consultamos a Él. Y eso es lo que tenemos el problema. Miren, Santiago 4:13, damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Dice así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa frase, hermano, mire, casi no está en nuestro vocabulario. La frase que más está en nuestro vocabulario es, Señor, ayúdame porque me ahogo. Pero esa frase de Dios mío, es tu voluntad que yo haga esto. Hay muchas cosas, hermano, que yo como ser humano quisiera hacer y quisiera estar en ciertos lugares. Pero la pregunta es, Padre, ¿es tu voluntad que esto pase? Porque le voy a explicar algo. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar la victoria. Dios va a hacer prosperar tus caminos, va a hacer prosperar tu voluntad, tus decisiones, cuando lo involucras a Él. Cuando no involucres a Dios en tus decisiones, llevas un porcentaje de arriba del 70% de que sea fracaso. Cuando tú encomiendas a Jehová tus caminos, confías en Él y esperas en Él, Él hará. Cuando la Biblia dice encomienda a Jehová tus caminos, la palabra camino, se lo he dicho varias veces en términos bíblicos, significa las decisiones o los proyectos que tenemos como seres humanos. Tenemos que consultar a Dios, Padre, sabes que me gusta esto, es tu voluntad que yo haga esto. Aunque te llame la atención, aunque sea tentativo, aunque te atraiga aquello, mira, busca la dirección de Dios primero. ¿Tú sabes cuál fue el elemento espiritual que que Satanás usó para hacer caer a Eva? Eva miró la fruta que estaba prohibida y dice que fue codiciable, le atraía. Y dijo Eva, en su corazón, si yo tomo de esa fruta, mis oídos se van a abrir, mis ojos se van a abrir y voy a ser semejante a Dios. Era mentira. Era mentira. Cuando tú veas algo que sea demasiado bueno para hacerlo, cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Usted ve cómo van los pescadores a los ríos a pescar? Agarran su anzuelo y meten una carnada y la tiran. ¿Cómo la ve el pez?
No cree que va a haber el anzuelo. Coge un anzuelo, no, mira la carne. Y se va y dice el dicho, el pez por su boca muere. Sí, y luego que agarra la carne, ahí está clavado y ya no sirvió. Pero si nosotros oramos a Dios antes de tomar decisiones, aunque sea un ofrecimiento bonito, siempre Dios nos va a mostrar que detrás de ese ofrecimiento está una trampa del diablo. Está el diablo. Mire, sigamos leyendo. ¿Cuál estamos todavía, hermano? 15. El 15. Ok. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Mire, hermanos, se jactáis, esa es mi vida. ¿Qué? Es mi vida. ¿Yo quiero hacerla qué? Yo saco esto, yo lo puedo. Yo me rifo con esto y lo saco. Es jactancia. Esa es soberbia. Cristo dice en San Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted entiende eso, hermanos, es que el problema es esto. El problema es que necesitamos buscar primeramente la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para tomar decisiones. Donde quiera que Dios te apruebe una decisión, Dios te va a respaldar y te va a dar la bendición y te va a dar la victoria. Pero si una persona toma decisiones solo porque yo lo quiero hacer, yo me rifo con esto, yo saco la tarea, olvídese, hermano. Cuando vas por el desierto y se te acaba la gasolina, Dios te va a acordar, ¿no que se acaba la tarea solo? Hay que tener mucho cuidado. Es un error que cometemos mucho los cristianos. El otro día les expliqué esto. Un sociólogo dijo esto: tomamos 10.000 decisiones diarios. En el día, 10.000 decisiones. La pregunta es, de esas 10.000 decisiones, ¿cuántas veces hemos consultado a Dios? Y este gozo no va a parar. Me encanta ese alabanza. A mí me encanta. Yo no sé usted. Mire lo que dice el versículo que sigue, hermano. ¿Estamos en cuál? 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Capítulo 1 de Santiago. Vámonos al segundo problema. El segundo problema que tenemos los cristianos es que muchas veces pedimos y no pedimos creyéndole a Dios. Si hay algo en la vida, hermano, que molesta a Dios, es la incredulidad. Dice la Biblia que sin fe, imposible agradar a Dios. Cuando usted le pide a Dios, créale. Créale de corazón. El diablo le va a poner en su mente, ¿cómo es posible? Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas? Pedro sabía que según la ley de la gravedad, las leyes naturales, era imposible caminar sobre las aguas. Y sigue siendo imposible. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos, lo que para el hombre es imposible, para Dios no es. Pedro era muy listo, hermano. Tenemos que aprender a ser listos también nosotros. Pedro estaba con ganas de aventarse al agua por no mojarse. Sí, pero ¿y cómo le hago? Si me meto me voy a hundir. Él podía nadar porque era pescador, pero yo quiero ser el primero, quizás el único hombre fuera de Jesús que camine sobre las aguas. Señor, por favor, manda tú que yo vaya. Sabía dónde estaba el poder. Él sabía dónde estaba el poder. Cuando tú sabes, hermano, cuando tú te das cuenta que hay cosas en tu vida que tú no las puedes manejar, acércate al que tiene poder. Pídele a Él, Señor, yo sé que tú lo puedes, en tu nombre yo lo voy a hacer, en tu nombre, Padre. Yo me declaro más que vencedor en el nombre de Jesús. Confiésalo con el corazón, créelo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando empezamos a orar a Dios, esta cosa no tiene ningún efecto en la oración. Tenemos que despojarnos de esto. Porque el tiempo de Dios no es tu tiempo. Esto y los calendarios tenemos que dejarlo. Pero muchas veces queremos que Dios responda en el momento que nosotros queremos, porque nosotros lo queremos. No confundamos nuestra vida. Nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Dios no es nuestro ayudante, Él es nuestro ayudador, que es diferente. Entonces, cuando oremos a Dios, siempre oremos creyendo que Él nos escucha y que Él también nos responde. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a hacer.
Mire, leamos Santiago capítulo 1, versículo 5. Le damos la gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El otro día hablamos de lo que es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento de la palabra de Dios. No, no. Sabiduría es el conocimiento de la voluntad de Dios puesta en práctica. Eso es sabiduría. Un hombre sabio ve el mal y se aparta. Un hombre sabio tiene temor de Dios. Un hombre sabio no decide mal porque hay temor en su corazón. Eso es sabiduría. Si un cristiano tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela no creyéndole. Creyendo, dice. Creyendo. Ponga atención a la Biblia, hermanos. Dice, la cual dice, estamos diciendo, la sabiduría dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Hay una traducción en otra Biblia que dice, pero pídala con la actitud correcta para obedecerla. Porque usted viene a la iglesia, usted trae dificultades espirituales, económicas, familiares, qué sé yo. Y Dios siempre va a traer el consejo a su corazón. Siempre lo va a traer, así sea en la iglesia, en su casa, donde quiera que ande. Dios siempre te va a dar el consejo sano para tu vida. ¿Dónde está el problema? ¿Tenemos la disposición en el corazón para poner en práctica ese consejo? Porque normalmente el pueblo de hoy, el cristianismo de hoy, se enfoca más en deleitarse, en escuchar la palabra de Dios, se enfoca más en conocer más de Dios que en obedecerle. ¿Sí? Oh, qué bonito mensaje. Oh, yo me gocé, santo, lucha. Santo, papito, y Dios me bendijo, santo. Y después que sigue, ¿quién vive de santo papito? Dice la Biblia que el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Por eso vive el justo. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted escucha el consejo de Dios, cuando usted le pide a Dios, pídale con la actitud correcta para obedecer el consejo que Cristo le va a dar. Le va a dar un ejemplo bíblico. San Juan capítulo 9, Jesús llegó a cierto lugar ahí, creo que en Jericó, no recuerdo, y había un hombre que era ciego de nacimiento. Se lo he dicho varias veces, también pasó con Naamán, cuando llegó a Eliseo. ¿Okay? Vete a lavar siete veces el río Jordán y serás limpio. Jesús le dijo al ciego, mira, agarró, escupió en el suelo y le puso lodo en su ojo, vete a lavar al estanque de Siloé. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no se hubiera sumergido al río Jordán? ¿Qué hubiera pasado si el ciego no se hubiera a lavar al estanque de Siloé? ¿Hubiera quedado ciego? Entonces, ¿qué es lo que tenía el poder? ¿El lodo o el agua del estanque? La obediencia. La obediencia. Cuando Dios te da el consejo es para que lo obedezcas. El punto es, ¿tienes un corazón disponible para obedecer a Dios? Porque si lo tienes, estás preparado para recibir la sabiduría que viene de lo alto. Si solo vienes a escuchar palabra de Dios para aprender, para conocer más, déjame decirte, vas a adquirir conocimiento. Vas a adquirir información espiritual, bíblica. Pero nunca vas a adquirir ni fe ni sabiduría. Porque hay un elemento que hace falta ahí. Y ese elemento se llama voluntad. Voluntad. Sigamos leyendo esto. Estamos en el 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted ha visto el cristiano que hoy está en gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios, vamos a ayudar, vamos a orar. En la semana siguiente no vaya ni con radar, hermanos. Sí, encuentra cristianos que haya puro fuego purificador. Y en la semana siguiente ni la migración encuentra, hermano. Se desaparecen, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son inconstantes. El Hijo de Dios tiene este lema: sí o sí. Simple. Dicen en Michoacán, aquí en esta raya me muero, hermanos. Y le dije yo, y si no hay raya, pues la pinto, hermano, por ahí me muero. Pues déjese caer de una vez. El Hijo de Dios es así, hermanos. Va a lo que va. Nosotros vamos a lo que vamos. Yo no vine aquí a vacilar. No venimos a Jesús a vacilar, venimos a lo que venimos. Y lo que venimos es a coronar nuestra carrera. Nosotros no somos de los que retroceden para perder
corazón, en nuestra alma, el galardón que Cristo preparó para nosotros. Para allá vamos, nadie nos detiene. Nadie nos va a detener. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Déselo fuerte a Jesús, hermano. Pero no podemos estar hoy día motivados y al día siguiente no. Eso no funciona así. Yo el otro día le he dicho a usted, hermano, mire, yo tengo 13 años, ya llevo 13, le dije que tenía 12. Tengo 13 años de estarle pidiendo a Dios 5 cosas, ya me dio 2, me faltan 3. Y se las sigo pidiendo. Y créanme que me levanto y digo, Padre, será hoy. Y las sigo esperando y las voy a esperar y las voy a recibir en el nombre de Jesús. Yo la voy a recibir, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo sé que la voy a recibir. Pero ¿dónde está el punto? Yo tengo que creerle a Dios. Tengo que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Si Él todavía no me lo ha concedido, porque quizás eso me iba a hacer daño. Pero en el tiempo que sea el tiempo perfecto, Dios me va a decir, aquí está lo que me pediste. Espero que sea mañana. Porque cada mañana me despierto con esa ilusión. Ok, sigamos leyendo pues el versículo, ¿cuál estamos? 7. No pienses pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Olvídese. Si duda, mejor no le pida, no pierda tiempo. Amén. Dice la Biblia, ni piense que el que esté pidiendo, dudando, va a recibir algo de Dios. Eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si usted le va a pedir a Dios, créale. Créale, Padre, yo sé que tú eres bueno. Ya por último, dígale como aquel Señor, ayuda con mi incredulidad, pero yo creo. Porque necesitamos que nuestra fe sea fortalecida cada día. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y solamente Dios puede hacer crecer eso en nuestras vidas. Hay muchas peticiones que le tenemos delante de Dios, que hermano, que necesitamos fe para creerla. Al que cree, todo le es posible. Solamente crees y verás la gloria de Dios. Solamente créele a Dios, obedécele a Dios. Está preparado porque la bendición viene. ¿Cuándo? No sé. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo, Él se levantará. Él sabía perfectamente que Dios lo iba a levantar. ¿Cuándo? No sé. Pero lo levantó. Es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de fe, de convicción. Cuando usted pida a Dios, pídale con convicción. ¿Será que Dios me bendiga? No creo. Yo platicaba el otro día una historia de mi país, una señora que era ya mayor de edad, y ella vivía en un cerro, y estaba la iglesia en otro cerro, hermanos, y estaba lloviendo, y ella tenía que ir caminando casi como medio kilómetro para allá a la iglesia. Y tenía riuma, hermanos. Dolor en los huesos. Yo no creo que tenía un carro ahí con aire acondicionado, con mirinda, con cafecito, no. A pies, hermanos. Y bajo lluvia, hermanos. Y ya estaba cansada la hermana de tanto subir y bajar esa montaña. Y dije, ay, Señor Jesús. Tu palabra dice que si yo orare y le dijera a este monte que se pasara para el otro monte, tú lo harías. Padre, por favor, hazlo para no caminar. Quería que el monte donde estaba ella se fuera al monte que estaba la iglesia para no caminar. Y cerró los ojos en el nombre de Jesús, Padre. Y los abre y dice, mire, en el mismo lugar. Y dice, yo sabía que no lo iba a hacer. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Le pedimos, ay Dios Todopoderoso, tú que hiciste los cielos y la tierra, creador del universo. Yo sabía que no lo iba a hacer. Es una pérdida de tiempo, hermano. No hagamos perder tiempo a Dios. Si le vamos a pedir, pidámosle creyendo. Pídale a Dios todas las cosas que usted no puede alcanzarla. Todo lo que es imposible para usted, pídaselo a Dios. Y lo que es posible, hágalo. Así. Punto 8. Estamos en el 8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus decisiones o caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La palabra humildad es sujeción a la voluntad y propósitos y designios de Dios. Hay que tener humildad para doblar sus rodillas y pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas.
Vámonos a otro pasaje, Santiago 1:21, ahí mismo. Otro problema que tenemos. El primero, ¿cuál era? El problema de no involucrar a Dios en nuestros proyectos. El número 2, pedimos a Dios sin creerle, sin fe. El tercero es cuando tenemos la actitud de no ser hacedores de la palabra de Dios. Mire lo que dice. El 1:21, ahí mismo para que no se me pierda, dice así el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué tremendo, ¿ok? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a Dios con eso. Engañando a vosotros mismos. Una persona que no tiene fe para vivir la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. Qué bonito, ¿no? Póngase a pensar, no sé cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio usted. Vamos a ponerle 5 años. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su corazón? ¿Qué porcentaje de esa vez se ha obedecido a Dios? ¿Con qué corazón, con qué actitud usted recibe la palabra de Dios? ¿Sabe por qué te digo esto? Porque Israel pereció en el desierto, porque Israel escuchó la palabra de Dios, pero no la escuchó acompañada con fe. Israel nunca le creyó a Dios. Israel necesitó de Dios, necesitaba de Dios, se apoyaba en Dios, pero nunca le creía a Dios. Más de 1 millón de israelitas que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto en 40 años que estuvo dando vuelta en el mismo lugar. El otro día les expliqué la distancia que estaba de Egipto a cruzar el Jordán con tantas personas, porque eran casi como 1.700.000 personas las que iban, era mucha gente, y con tantas cosas que iban, lo que se iban a dilatar era de 3 meses a 6 meses. Es lo que iban a dilatar. Y pasaron 40 años, y de los más de 1 millón de personas mayores de 20 años que eran considerados adultos, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Porque nadie le creía a Dios. Nadie. Israel escuchaba la voz de Dios. Israel se comprometía cuando Moisés bajaba del Sinaí, porque así dice Jehová el Señor: si escuchares atentamente mis estatutos y mis decretos que te mando hoy, Israel, así lo haremos, siempre comprometiéndose. Dice Eclesiastés: no hagáis votos ni promesas a la ligera. No te comprometas con Dios y no vas a cumplir, porque es peor. Es mejor no hacer compromiso. El problema es que cuando venimos a Jesucristo, hacemos un pacto con Jesús. Él te perdona, Él te salva, Él te bendice, Él te protege, Él te da libertad, Él te quita el pecado y te transforma en un hijo de Dios. ¿A cambio de qué? De que tú lo honres con tu vida. Por eso Él reclama: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor que no estás en problema y no cuando vas a tomar decisiones? Usted quiere honrar a Dios, haga lo que Él le manda hacer. Y decir, es todo. Es todo. Eso fue lo que el apóstol Pablo entendió desde un principio. Señor, ¿tú quién eres? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Fueron las frases del apóstol Pablo. Él las aprendió desde el inicio de su ministerio y coronó su carrera en victoria. La coronó la carrera en victoria, porque él entendió que lo que a Dios le agrada sobre todas las cosas, Cristo dice: obediencia quiero y no sacrificios.
A veces le queremos ganar el corazón a Dios ayunando, ofrendando, diezmando, qué sé yo. Así no se gana el corazón de Dios. El don de Dios no se gana con dinero ni con sacrificio humano. El don de Dios se obtiene por medio de la obediencia que es en Cristo el Señor. Séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese es el plan de Dios. Pero ¿de qué sirve que escuchemos tanta palabra si nuestro corazón no está en la disposición de obedecer a Dios? No funciona así. Pablo decía en Romanos, hermanos, porque no es el conocedor de la ley el que se salva, sino el hacedor de la ley. Nada nos sirve tener tanta información en nuestra mente si nuestro corazón está lejos de Dios. De nada sirve. Dejemos que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que nuestro corazón produzca fe y la fe nos lleve a vivir en obediencia. Aleluya. Ese es el plan de Dios. ¿Qué versículo estamos, hermano? El 22. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es el mismo mandamiento que le dio Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que haga conforme a lo que está escrito. Entonces todo te saldrá bien y todo lo que haces será prosperado. Nótese qué importante. Todos queremos que todo nos salga bien. Todos queremos que lo que hagamos sea prosperado. Pero no todos saben el secreto. Y si lo saben, no se lo aplican. ¿Cuál es la receta? Medite en la palabra de Dios de día y de noche. Y después actúa, decide conforme a lo que está escrito en ella. Y lo demás, déjaselo a Dios. Es muy simple. Mire, conozco gente, hermanos, que hoy en día nos están congregando, que saben mucho de la palabra de Dios. Pero mucho es mucho. Pero los frutos que ellos dan demuestran otra cosa. Porque los frutos de la fe, hermanos, se caracterizan por imitar la conducta de Jesús. Cuando una persona es una persona de fe, usted ve en su vida que hay frutos, Dios lo respalda. Dios está con él y él está con Dios, él camina en integridad con Dios. Cada vez que Dios te manda a hacer algo, tú vas a hacerlo porque Dios te mandó a hacerlo. Pero cuando una persona camina en incredulidad, así se puede conocer la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si tiene incredulidad en su corazón, como lo tenía Tomás, como lo tenía el pueblo de Israel en el desierto, hermano, ese pueblo lo que va es al fracaso espiritual. Porque lo que nos da vida a nosotros es la palabra de Dios. Cuando usted la recibe con fe, para caminar en ella, para vivir en ella, para decidir por ella, eso es lo que nos da la victoria a nosotros. De nada sirve cuantas veces Dios te hable si tu corazón no está predispuesto para obedecer al Señor. Terminamos. Proverbios, capítulo 3, versículo 3 al 7. Nunca excluya a Dios de su vida espiritual. Nunca. El primer punto que hablamos es: nunca tome decisiones sin consultar a Dios en sus proyectos personales. Pero este último, nunca excluya a Dios de su vida espiritual. Nunca. Me gusta mucho ese pasaje que todo el mundo se lo sabe. Filipenses 4:13. Oh, todo lo puede en Cristo porque Él me fortalece. Déjeme decirle algo, hermano, que ese pasaje bíblico solamente ha quedado, hermano, como un lema en la vida de muchas personas.
Cuando una persona es libre, es porque tiene la capacidad para obedecer a Dios en todo. Pero si una persona no tiene la fuerza de voluntad para obedecer a Dios en lo que Dios le manda hacer, es porque no es libre. No es libre. Cuando uno es libre, tú puedes hacer lo que Dios te manda hacer. Y no confundamos la libertad en Cristo con el libertinaje de la gente. Porque las personas creen de que ser libre es hacer lo que a uno le place hacer. Eso es libertinaje. Y ese libertinaje se ha metido dentro de las iglesias. Dice el libro de Judas. Hombres corruptos se han introducido al libertinaje dentro del pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que es libertino. No son libres. Son esclavos del pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Aquel que se somete para obedecer a alguien, sea el pecado o sea la justicia, es esclavo de quien se somete. Si el pecado controla mi vida, yo soy esclavo del pecado. Si Cristo guía mi vida, si Él es mi Señor, yo soy un siervo de Cristo. Miren lo que dice, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 7. Pase, hermano Ángel, por favor. Pase, hermano, para que nos ayude. Le damos gloria a Jesús. Amén, hermanos. Si usted se pone de pie, hermano, para que lo leamos así, que nos relajemos un poco y lo leamos. No excluya a Dios. Hay mucha gente que excluye a Dios de su vida espiritual. Mire lo que dice el escritor. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, todo, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas que eres el Juan Camaney, no, Señor. No, ríndete a Dios. ¿Sabe lo que es ser pobre en espíritu? Dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es una persona que dice, Padre, yo sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Puedo tener 20 títulos pegados a la pared, puedo tener 30 años ser cristiano, puedo saber la Biblia mucho. Pero una persona pobre en espíritu siempre se humilla ante su Creador. Siempre, Señor, por favor, ayúdame a vivir este día en santidad. Ayúdame a vivir este día en obediencia. Quita de mí lo que a ti no te agrada y pon en mí lo que a ti te agrada. Sigue el que sigue, hermano. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todas tus decisiones. Y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu alma. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 19, el apóstol Juan dice esto: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona le ha fallado a Dios, no tiene paz en su corazón, hermanos. No la tiene. Judas no la tuvo. Pedro no la tuvo. Pero ambos tomaron decisiones diferentes. Uno vino ante Jesús para que lo perdonara y otro decidió resolver el problema él mismo y se quitó la vida. Es tiempo de venir a Jesús. Hoy es el tiempo de venir a Jesús. Cierra tus ojos,